Una noche, una petición. Así titulé esta prédica, este mensaje. Tomando un poco también lo que Andrés nos compartió la semana pasada. La verdad es que yo había preparado el tema y anoche, la semana pasada no pude estar en el tema porque estaba en conexión total y por lo general suelo ver los ENFA durante la semana. Esta fue una semana con hartas cosas y anoche iba a escuchar el ENFA la semana pasada y me asusté. Dije, voy a hablar de lo mismo que habló Andrés. Dije, no, chuta. Pero gracias a Dios no, y creo que es un buen complemento. ¿Ya? Entonces me gustaría poder empezar este mensaje haciéndote un par de preguntas. Siempre es bueno reflexionar, siempre es bueno hacerse preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es tu lista de peticiones? O, ¿cuál es tu lista de deseos? Creo que todos nosotros, de manera particular, tenemos una lista de deseos, sueños, anhelos, ¿o no? ¿O soy el único? No, todos, ¿cierto? Y la verdad es que pensando en nuestra lista de sueños, deseos, peticiones, creo que uno de los mayores desafíos es entregar completamente nuestras vidas a Dios, considerando esa lista. Porque no solamente implica un acto de fe, sino que también implica un acto de entrega total, tanto de nuestra mente como de nuestro corazón. Pero esa lista de peticiones y esa lista de deseos, quiere ocupar un lugar importante en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podríamos entregar nuestro corazón si nuestra lista de peticiones y deseos es tan grande como para que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón? O te pregunto de otra forma, ¿cuáles son tus demandas? Muchas veces nosotros estamos esperando todo el tiempo que el pobre yo natural, nuestro pobre yo, ese que antes de conocer a Cristo estaba sentado en el trono de nuestro corazón, ¿ya? Que luego de conocer a Cristo, idealmente lo saquemos de ese lugar y que Cristo se siente en el trono. Pero lamentablemente muchas veces ese yo todavía está buscando tener la oportunidad que en algún tiempo pueda vivir y hacer lo que quiere, ¿ya? Y en cierta medida somos como hombres y mujeres que pagamos nuestras cuentas, pagamos el arriendo, pagamos el dividendo, pagamos todo, pero esperamos que quede lo suficiente para que ese yo pueda vivir. No quiero enredarlos con esto, pero por decirlo de una manera mucho más simple, muchas veces cumplimos con Dios, pero esperamos que quede lo suficiente del yo para que este yo pueda cumplir sus deseos, sus sueños, sus planes. Entonces siempre estamos ahí como tratando de cumplir, pero sin entregarnos completamente. Y la verdad es que el camino cristiano es diferente, es más duro y a la vez también más fácil. Jesús dice, dame todo. No quiero solo tu tiempo, no quiero solo tu trabajo, no quiero solo tus deseos, no quiero solo tus sueños, sino que quiero todo de ti. Jesús dice, yo no vine a atormentar tu yo natural, vine a destruirlo. Y cuando nosotros escuchamos eso, la verdad es que es desafiante, porque que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Jesús muchas veces va a venir a destruir ese yo, va a venir a destruir muchos de esos sueños, muchos de esos planes. Para nosotros es inmediatamente como una muralla que se pone al frente nuestro y decimos, es que yo no sé si quiero eso. Y yo les explico todo esto y desarrollando un poco el mensaje, me gustaría poder mostrarle por qué es importante entender que Jesús destruya ese yo natural. ¿Ya? La narración bíblica, la Biblia, cuando uno lee la Biblia, está marcada por hombres y mujeres de Dios que tenían distintas peticiones, que reflejaron sus prioridades y deseos más profundos. Y hoy día quiero hablarles de un hombre, que probablemente la gran mayoría, si es que no todos, ya hemos escuchado hablar mucho. Y ese hombre es Salomón. ¿Quién fue Salomón? Ya, rey de Israel, ¿ya? ¿Qué rey? ¿Primero, segundo, tercero? Tercer rey de Israel, ¿cierto? Hijo de... ¿Seguros? Bien. Hijo de David, ¿ya?
Salomón, heredero del trono, fue reconocido por algo que él pidió. Él pidió sabiduría. Entonces, él pidió tener un corazón entendido para gobernar a su pueblo. En lugar de pedir riquezas o una vida larga, Salomón pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, demostrando un profundo sentido de responsabilidad hacia Israel. Él estaba asumiendo un tremendo desafío. Lo antecedía un hombre conforme al corazón de Dios y que hizo un buen trabajo, David, su padre. Entonces él se sienta en el trono como un hombre joven y claro, él dice, es un tremendo desafío. ¿Qué es lo que necesito hoy día para hacerlo bien? Necesito que Dios me dé sabiduría. Andrés la semana pasada nos hablaba de que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque no pedimos como conviene. En este caso, Salomón pidió como conviene. Él vio el contexto. Él dijo, yo necesito gobernar bien. Soy joven, hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cosas que yo no sé. Dios, dame sabiduría. Y una noche, Dios le habla en sueños a Salomón. Por eso se llama una noche, una petición. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y eso yo te lo voy a dar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si Jesús viene y te dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar? ¿Qué le pedirías? Y acá abrimos nuestra lista de peticiones, de deseos y empezamos a decir, a ver, ¿cuál de esta es mi prioridad? ¿Cuál es la que quiero ver cumplida antes? ¿Ya? Y Primera de Reyes, capítulo 3, 7 al 9, dice así. Ahora pues, Jehová, Dios mío, Salomón está hablando, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede ni contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo primero que dice es, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Ya les había dicho que el desafío era muy grande. El desafío de reemplazar a David como rey era muy difícil. Y él dice aparte, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Ya? Por favor, dame un corazón entendido para poder gobernar sobre este pueblo que es tuyo. En 1 Crónicas 1:10 lo dice de la siguiente manera, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo, tu pueblo tan grande? Y sigue Primera de Reyes, versículo 10. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz y hizo también banquete a todos sus siervos. Qué tremendo lo que le ocurrió a Salomón. Yo creo que lo que le ocurrió a Salomón es algo que nosotros también anhelamos.
Señor, que tú te presentes delante de mí y me digas, mira, pídeme sabiamente, pídeme lo que tú necesitas, lo que tú quieras. Salomón ve el contexto, ve que es difícil, y cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños, ¿qué es lo que hace Salomón? En vez de pedir riquezas, en vez de pedir larga vida o muerte de sus enemigos, Salomón pide un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. ¿Cuáles fueron los resultados de esta petición? Que la Biblia dice que Dios se agradó de lo que Salomón le pidió. ¿Dios se está agradando de lo que tú le estás pidiendo? ¿Dios se está agradando de tus anhelos, de tus sueños, de tus planes? Dios se complació con la petición de Salomón y le otorgó no solamente sabiduría, sino que también esas riquezas y honor sin igual. Y finalmente la sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo. Y su reinado fue próspero y pacífico. ¿Ya? Que Dios se haya agradado de la petición de Salomón es tremendamente importante. Y es un detalle que me gustaría que por ahora lo tengamos presente. Dios se agradó de lo que Salomón le pidió. Hay cosas que nosotros le vamos a pedir a Dios, de las cuales Dios se agrada, a las cuales Dios se complace en hacer, porque pedimos como conviene. Salomón pide sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? Y acá voy a hacer un pequeño apéndice y después voy a volver al mensaje. Pero ¿qué es la sabiduría? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice: la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Prudencia y sensatez tiene que ver con que tú eres entendido en las cosas que estás haciendo. Quiere decir que tú eres capaz de discernir cuáles van a ser las consecuencias de tus decisiones, tanto las positivas como también las negativas. Tiene que ver con que tú eres capaz de decir, mira, si yo hago esto, yo sé que me va a ir mal. Entonces yo necesito ser prudente, ir un poco más lento, no ser apresurado. No actuar locamente. La sabiduría implica vivir una vida de manera que ésta glorifique a Dios en todo. Y pensando en esto, yo creo que definitivamente a todos nosotros nos falta sabiduría. Y deberíamos pedirle a Dios sabiduría para vivir esa vida que glorifique a Dios. Entonces yo te hago otra pregunta. La vida que estás viviendo hoy, las cosas que estás haciendo hoy, ¿glorifican a Dios? ¿Honran el nombre de Dios? Todo lo que tú haces. Porque el fin del ser humano es que con todo lo que tú hagas, tú glorifiques a Dios. Entonces, ¿tu vida glorifica a Dios? Si no, probablemente nos falte mucha sabiduría para vivir, la cual también podemos, como lo hizo Salomón, pedirle a Dios. Eclesiastés 1, del 12 al 13, parte A, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Salomón practicó en esta sabiduría. Salomón se desarrolló en esta sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Ya vimos la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es sabiduría? A ver, alguno. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Dios. ¿Ya? ¿Qué es el temor de Dios entonces? ¿Qué es el temor de Dios? Para un no creyente, el temor de Dios es temer al juicio de Dios y a la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para el no creyente, ese es temor de Dios. El decir, ¿qué va a ser de mí cuando yo muera? ¿Qué va a ser de mí cuando yo muera? En cambio, para el creyente, para nosotros, para los hijos de Dios, es algo muy distinto. El temor del creyente hacia Dios es un temor reverente. Es reverenciar a Dios. Hebreos 12, del 28 al 29, lo explica de buena manera y dice: así que,
Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreo nos revela un principio muy profundo, algo que es importante que busquemos. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Hebreos nos está mostrando, el autor de Hebreos nos está mostrando que finalmente el temor y la reverencia a Dios viene por el conocimiento de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Y como tú sabes que Dios es fuego consumidor, tú necesitas saber entonces que Dios debe ser temido y reverenciado. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, dice: Hijo mío, escribe Salomón, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo que está haciendo Salomón, explicando lo que es la sabiduría, es dar una relación directamente proporcional entre prudencia e inteligencia y la palabra de Dios. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, una relación directa entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios hacia el temor de Dios. Y yo me preguntaba, tratemos de ir descifrando un poco este rompecabezas. Está la sabiduría. Luego vemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero yo veo entonces que el temor de Dios también es conocimiento de quién es Dios. Cuando Salomón asocia esta relación directa entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios con el temor de Jehová, está hablando de que la ley algo está mostrando a nuestros corazones. Romanos capítulo 3, del 19 al 20, dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley es importante. Y para entender la sabiduría, nosotros también tenemos que entender lo que es la ley. Jesús no vino a decir que la ley ya no corre más. Al contrario, vino a cumplir la cabalidad. Y si bien hoy día no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, la ley sigue cumpliendo propósitos muy importantes para todos nosotros. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, leemos la ley de Dios, se nos revela quiénes somos nosotros. Y Pablo lo dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Cuál es el primer propósito de la ley? Mostrar lo pecadores que somos. Pero la ley también tiene otro propósito muy importante. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno lee los mandamientos de Dios, es que la ley, la palabra de Dios nos revela la santidad de Dios. Nos muestra quién es Dios. Por medio de la lectura de la Biblia, yo puedo ir conociendo quién es Dios. Entonces, lo que dice Hebreos, más lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el temor de Jehová viene por el conocimiento de quién es Dios. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? El versículo 5 de Proverbios 2 dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverente hacia Él, no podemos adquirir la verdadera sabiduría. Porque la verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y de que Él es santo, justo, soberano, poderoso, omnisciente.
Omnipotente, misericordioso, fiel, etcétera, etcétera. Solamente la sabiduría verdadera vendrá cuando nosotros nos dediquemos a entender quién es Dios. Porque la sabiduría, a diferencia de la inteligencia, no es algo que tú depositas en tu mente y queda ahí para siempre. A diferencia del conocimiento, que el conocimiento es algo que tú puedes adquirir, estudiar y puede quedar en tu mente para siempre, la sabiduría está directamente relacionada a una conexión con Dios. Entonces, tenemos sabiduría, temor de Dios, conocimiento de Dios. Pero ahora, ¿cómo conozco a Dios? La pregunta es más sencilla, o la respuesta, mejor dicho, es más sencilla de lo que uno piensa. A veces nos damos vueltas en tanta cosa y decir, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? La verdad es que la respuesta es simplemente pasando tiempo es relacionarnos con cuánto tiempo tú estás pasando con Dios. De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo? Esta es una pregunta muy importante, porque nosotros decimos, Señor, yo quiero actuar con sabiduría en mi vida. Bueno, ¿cuánto tiempo? Siguiendo esta cadena, si tú quieres actuar con sabiduría, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Porque conforme a más tiempo pases con Dios, más lo vas a conocer, más temor de Dios va a haber en tu vida y más sabiduría, entonces, va a haber en tu vida. Ahora, mientras yo leo la vida de Salomón, yo leo Eclesiastés, leo un poco el libro de Crónicas, de Reyes, me doy cuenta de que hubo algo que Salomón pasó por alto, ¿ya? Hubo algo que Salomón no entendió. Él consideró la sabiduría como fin y no como un medio para alcanzar algo, ¿ya? Quiero decirlo de otra manera. Con Dios tú no puedes involucrar solamente tu mente. Lo que Salomón hizo a lo largo de su vida fue involucrar su mente. Con Dios también tienes que involucrar tu corazón. ¿Cuál fue el problema entonces? Que con Dios no puedes involucrar solamente tu mente, sino que también debes involucrar tu corazón. ¿Por qué? Porque es en tu corazón donde está esa lista de deseos, esa lista de peticiones, esa lista de demandas. Si tú no entregas tu corazón, tú puedes involucrar mucho tu mente. Puedes entender los temas, puedes incluso estudiar, puedes hacer muchas cosas, estar cumpliendo con Dios. Pero si tu corazón no está involucrado, algo va a faltar. La mesa va a estar coja. Va a estar coja. Porque Dios pide todo nuestro ser. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros no entregamos nuestro corazón a Dios, hay permisos que nosotros le cedemos a nuestro corazón. Primera de Reyes 11, del 1 al 6, dice así. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué fue lo que hicieron? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. El hombre más sabio, el hombre con mayor sabiduría, no entregó su corazón a Dios. Sí su mente, pero su corazón no. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Terminó desviándose.
No prestó atención a los mandamientos de Dios. Dios había dicho, no te juntes con la mujer extranjera, porque esta va a hacer que tu corazón se desvíe. ¿Y qué es lo primero que hace Salomón? Se junta, no con una, con muchas. 700 esposas, 300 concubinas. ¿Y qué fue lo que ellas hicieron? Inclinaron su corazón a sus dioses, el corazón de Salomón, a los dioses de ellas. Pero ¿qué es lo que más me entristece? El versículo 4 dice, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto. No era perfecto con Jehová. Hay no sé si cómo llamarlo, un evento, un encuentro que se llama la Caminata Bíblica. Yo no sé si alguno de acá lo ha hecho. Los MOOC alguna vez lo hicimos. Y en la Caminata Bíblica es seguir como toda la Biblia, como con señas. ¿Ya? Y una de las cosas, ¿no es eso? Y una de las cosas que aprendimos en la Caminata Bíblica fue que Saúl sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. Estuvo ahí, como en el punto intermedio. Y el punto intermedio, la verdad es que no sirve. Porque dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces vuelvo a las primeras preguntas. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Salomón pensó en su contexto. Salomón dijo, hoy día voy a ser rey, necesito la ayuda de Dios. Dios, dame sabiduría. Era un gran desafío. Pero cuando vino Jair y nos compartió un tema o algo que él dijo que me dejó muy marcado. Él dijo, hay dos personas trabajando. No sé si ustedes se acuerdan. Ambas están poniendo ladrillos. Viene el capataz y le pregunta a ambos, ¿qué están haciendo? Uno le responde, estoy poniendo ladrillos, ¿que no ves? Y el otro, ¿qué le responde? Estoy construyendo una casa. Si nosotros nos enfocamos en nuestro contexto y cerramos nuestros ojos solamente a lo que hoy día estoy viviendo, va a ser, estoy poniendo solamente un ladrillo. Yo, estudiando esto, que fue algo que Dios me habló hace un tiempo, yo le decía, Señor, ¿qué pudo haberte pedido Salomón para que las cosas fueran distintas? ¿O por qué, si Salomón te pidió algo que a ti te agradó, por qué Salomón terminó tan mal? Porque, sinceramente, Salomón es uno de los misterios del cristianismo en saber si es que él fue salvo o no. No lo sé. Y yo creo que ninguno lo puede decir a ciencia cierta hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué el hombre más sabio, el hombre que pidió algo agradable a Dios, termina sus días así, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, como muchos de los reyes posteriores que hicieron lo malo, Entonces, en este ejemplo es el mismo ladrillo que se está poniendo, pero hay dos visiones distintas. ¿Cuál es tu visión de las cosas? ¿Qué estás viviendo? ¿Necesitas sabiduría para las cosas que estás viviendo? Probablemente sí. Pero quizás estás pasando por alto toda esta cadena tremendamente importante que llega de la mente al corazón. Al corazón. Quizás hay aspectos de tu vida que tú no has entregado a Dios. ¿Cuál fue el fin de Salomón? No lo sé. Pero ¿qué hubiese pasado si Salomón hubiese pedido otra cosa? Yo le decía, Señor, si tú te presentas a mí, y yo quiero que tú te lo preguntes, si tú te presentas a mí, ¿qué es lo que yo te hubiese pedido? ¿O qué es lo que yo te pediría? ¿Qué hubiese pasado si Salomón en vez de pedir sabiduría pide algo más profundo?
Recuerden, Salomón pensó en el ladrillo que tenía que poner. ¿Tenía que poner ese ladrillo? Claro que sí. Claro que sí. Pero pensó solamente en eso. Y obviamente fue una petición agradable a Dios porque lo que él estaba haciendo era justo. Era algo que tenía que hacer. Y tenía que hacerlo con la ayuda de Dios. Pero si Salomón hubiese ido un poco más profundo, si hubiese tenido mayor visión de las cosas, si no hubiese pensado solamente en el ladrillo, sino que se tenía que construir una casa, ¿qué hubiese pasado con él? Entonces yo respondiendo a esta pregunta, yo comencé a orarle a Dios y a preguntarle, Señor, no sé cuál es mi respuesta, pero muéstrame cuál hubiese sido una respuesta aún más agradable a tus ojos. Recordemos, la respuesta de Salomón, la petición de Salomón fue agradable a Dios. Eso es tremendo, es tremendo. ¿Pudo haber habido algo más agradable a Dios? No sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo de otra manera, pero ¿pudo haber habido algo más agradable a Dios? Y en mi oración yo llegué al Salmo 27:4. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su pueblo. El mismo versículo en la NTV dice, lo único que le pido a Dios, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Quién escribió esto? No, esto no lo escribió Salomón. Esto lo escribe David. ¿Ya? Entonces, veamos un poco la petición de David. Ya vimos la petición de Salomón. ¿Que fue agradable a Dios? Sí. Vimos cómo terminó Salomón. Veamos ahora la petición de David. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que dice 1 Samuel 13:14, anhelaba estar siempre en la presencia de Dios. Su vida de adoración y devoción constante muestra una entrega completa a Dios. Su deseo muestra el conocer más profundo el corazón de Dios, el hacer su voluntad, el tener una relación personal con Dios. Entonces, finalmente la vida de David estuvo marcada, a diferencia de la vida de su hijo, por una constante adoración y un constante deseo de mantener una relación íntima con su Señor. Y a pesar de sus errores, que los tuvo, y muchos, a pesar de sus pecados, que los tuvo, y muchos, siempre regresó a Dios con un corazón arrepentido y humilde. Señor, ¿cuál fue la diferencia entonces? ¿Cuál fue la diferencia? Señor, ¿cuál hubiese sido una petición que te agradara aún más de la que te pidió Salomón? Y Dios me lleva a esto. Mira, si Salomón hubiese entendido que esto no se trataba solamente de poner un ladrillo, sino que se trataba de algo mucho más grande, como al parecer sí lo entendió David su padre. Quizás la petición de Salomón, más que sabiduría, hubiese sido, Dios, mi petición es que me asegures que voy a estar contigo todos los días de mi vida. Y de relacionarte con Dios, vas a conocer a Dios, va a haber temor de Dios en tu vida y de igual manera vas a alcanzar sabiduría. Sabiduría. Lo que yo quiero decirte es entonces que hay que pedir como conviene. Muchas veces pensamos en lo que estoy viviendo, muchas veces pensamos en el contexto, pero hay que aprender a vivir como conviene. A pedir, perdón, como conviene. David pidió algo más profundo. Algo más profundo. Dos peticiones distintas. Y estudiando la vida de ambos, dos finales distintos. Dos finales distintos. ¿Necesitas sabiduría en tu vida para hacer las cosas? Sí, pero ¿cuál es tu mayor anhelo? Si tuvieras la única oportunidad en tu vida de pedirle algo a Dios, ¿le pedirías sabiduría?
O te la pregunto de otra forma. ¿Qué es lo que más entristecería tu corazón si lo perdieras? ¿La sabiduría o a Dios? Yo quiero invitarte a que tú puedas pedirle a Dios más de Él. Y como lo hizo con Salomón, que él, si bien pidió sabiduría, Dios le dio todo lo que no pidió, de la misma forma, si tú estás con Él, Dios también te va a dar sabiduría. Y te va a enseñar a vivir la vida que glorifique su nombre. Que glorifique su nombre. Con esto voy terminando, José, por favor. Esto no se trata de un versus, no se trata de mente versus corazón. No se trata de Salomón lo hizo muy mal y David lo hizo muy bien. No, porque yo creo que también en muchas cosas a David le faltó sabiduría. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio? Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 12 y 20 y 21, dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora la pregunta es distinta. No es, pídeme lo que tú quieras, es lo que yo pido de ti. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? La pregunta de Dios es como, mira, si yo quiero que tú me des algo, es esto. Que andes en mis caminos y que me ames y que me sirvas con toda tu alma. Jesús lo expresó un poco distinto, pero igual. Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. David tenía un corazón apasionado por Dios. Salomón tenía mucha sabiduría. Nosotros necesitamos la justa medida de ambas. Necesitamos involucrar esa pasión de nuestro corazón y también necesitamos involucrar nuestra mente. ¿Cuál fue el error de Salomón entonces? Involucró su mente, pero no su corazón. Necesitamos el equilibrio. Adorar y amar al Señor con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. Porque Dios no quiere ser alguien importante en tu vida. Muchas veces hemos escuchado decir, y esto es algo muy personal, pero muchas veces hemos escuchado decir, Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Y yo digo, no sé si estoy muy de acuerdo con esa declaración. Porque no me atrevo a poner a Dios en mi lista de prioridades. No me atrevo a ponerle un número dentro de mi lista. Porque Dios no quiere ser algo importante en tu vida. Es más, Dios no quiere ser la cosa más importante en tu vida. Dios quiere ser tu vida. Tu vida. No quiere estar dentro de tu lista de prioridades. Dios está por sobre esa lista. Nuestro problema es que muchas veces somos tan prácticos para nuestras cosas que en nuestra mente sí o sí lo dejamos en la lista. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo a dejarlo en una lista porque Él no se merece estar en una lista. Él quiere ser tu vida de manera que tu vida gire alrededor de Él. Y de manera que Él sea el eje por sobre el cual gire nuestra vida. Que nuestra vida gire alrededor de Él.
toda nuestra vida, todo nuestro ser, mente y corazón, la justa medida de ambas. La oportunidad que tuvo Salomón, una tremenda oportunidad. Nosotros también la tenemos, y la tenemos constantemente. Finalmente, ¿qué vas a pedirle a Dios? ¿Qué vas a pedirle? ¿Qué vas a hacer? Mateo 7, del 7 al 11, en la PDT dice así: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les... Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Jesús dice, no se cansen de pedir. Salomón tuvo su oportunidad, Dios se le aparece en sueños, una noche, una petición. Y Jesús dice, ustedes no se cansen de pedir, pero pidan como conviene. Pidan como conviene. Porque Dios, que es bueno, que es bondadoso, está más que dispuesto a darnos lo que le pidamos, si es que es algo que conviene. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él va a oírte. Pidamos entonces como conviene. Quiero invitarte a que no solamente pongas el ladrillo. Quiero invitarte a que edifiques algo más grande. Yo sé que probablemente en tu mente estás diciendo, es que yo necesito hacer esto, y necesito sabiduría. Bien, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, porque también es el consejo de Santiago. Al que le haga falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero pide algo también más profundo. Pide que Él esté contigo todos los días de tu vida. Y te aseguro que todo lo demás va a pasar a segundo plano. Todas esas preocupaciones, todas esas cosas. Moisés estaba en el desierto. Veía al frente la tierra prometida. Y él dice, Señor, te pido solamente una cosa. Si he hallado yo gracia en tus ojos, si tú te has agradado de mí, te pido por favor que tu presencia vaya conmigo. Dios que le dice, ciertamente mi presencia irá delante de vosotros. Y Moisés dice, qué bueno Señor, porque si tu presencia no va conmigo, no nos saques de acá. ¿Qué fue lo que pidió Moisés? De manera muy simplista, de manera muy concreta. Pidió la presencia de Dios. Y luego viene otro desafío, otra sucesión. Otro hombre. Viene Josué. Vimos la primera sucesión, de David a Salomón. Y viene otro hombre, Josué. Y que Josué recibe una palabra que yo creo que dice, es todo lo que necesito. Estoy atemorizado, el desafío es grande. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Por tanto, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Yo los quiero invitar a orar y que podamos pedirle a Dios eso. Señor, que tú estés con nosotros. Es mi más grande petición. Es mi más grande deseo. Oremos. Señor, yo te doy gracias por este día.
Te doy gracias, Dios, porque tú quieres enseñarnos. Padre, yo no sé qué habrá sido de Salomón, no sé cuál habrá sido su fin. Eclesiastés termina diciendo, Salomón lo escribe y termina diciendo que el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Pero Padre, podemos entenderlo, podemos comprometer nuestra mente en eso. Señor, pero si yo no entrego y no comprometo mi corazón, Señor, va a ser tan difícil y va a ser tan fácil a la vez que éste se desvíe, que éste se olvide de quién eres tú, que éste se olvide de lo verdaderamente importante. Es por eso, Dios, que te pido este día, Espíritu Santo, que tú desciendas a este lugar y que tú nos enseñes. Que tú nos enseñes a levantar nuestras manos y a pedir de tu presencia. Señor, si hay algo que anhelo, si hay algo que deseo, si hay algo que te pido, si hay algo que demando, es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es vivir contigo, Señor, todos los días de mi vida. Entiendo que eso es lo más importante. Señor, perdóname si mi relación contigo ha sido superficial. Perdóname, Dios, si es que mi relación contigo ha dependido del contexto en el que estoy viviendo. Quiero que sea más profunda, Dios. Señor, necesito que sea más profunda. Y llegando a esa profundidad, darme cuenta que fuera de ti, nada deseo. Y hoy día, Señor, nos ponemos de acuerdo para pedir como conviene. Fuera de ti, Dios, nada deseo, nada, Señor. Señor, tú no estás dentro de mi lista de prioridades, tú estás por sobre mi lista. Este día yo te pido que tú seas mi vida, que tú seas todo, todo, Dios, todo. Que tú seas el eje por el cual gira mi vida. Perdónanos, Dios, si muchas veces somos como este hombre que busca estar bien, pagando las cuentas, pagando lo que debe, pero que siempre espera que le sobre un poquitito para seguir viviendo como quiere vivir. Señor, este día queremos entregar nuestra mente y nuestro corazón a ti, papá. A ti, Rey. Y es por eso que te adoramos, es por eso que te exaltamos, es por eso que te exaltamos a ti, que te cantamos a ti. Porque tú eres digno de recibir y merecedor de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Te cantamos a ti, Padre, te adoramos. Te exaltamos. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tu corazón. Puedo Dile, decir, Señor, mi corazón te pertenece a ti. Te ofrezco mi corazón, Dios. te ofrezco No es mucho, mi no es mucho, corazón pero representa todo lo que soy. completamente a ti. a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Pídele a Dios que Él esté contigo todos los días de tu vida. Te ofrezco mi corazón. Y aún pídele que te muestre qué sería de ti si Él no estuviera contigo. Si Él no insistiera contigo, si Él no te buscara. ¿Qué puedo hacer? Pídele que te libre de ese tipo de vida y que te enseñe ¿Qué puedo decir? a vivir la vida que dé gloria a nuestro Señor. Te ofrezco Que le dé gloria mi a Él. corazón. Completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Y el que llama a la puerta se le abrirá. Aquí estamos, Señor. Aquí soy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí soy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dice por mí. Aquí soy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí soy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dice por mí. Aquí soy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí soy, con manos alzadas vengo.